Seguimos con. A ver, se me perdió el mouse. Ya. Seguimos con las falsas doctrinas. Hemos estado estudiando sobre estos temas durante harto tiempo y esperando que siempre el Señor nos aclare que hay diferencias que muchas veces son sutiles, pero que cuando uno conversa con los hermanos y uno les pide a los hermanos que estudien la palabra del Señor, que lean sobre la palabra del Señor, no es para juntar conocimiento, no es para vanagloria, no es para demostrar quién sabe más y pelear eh, con la palabra, por decirlo así. La palabra no fue hecha para discutir entre nosotros de manera agresiva, de manera violenta. Tal vez sí discutirla en el sentido de que yo me junto con un hermano y tenemos distintos puntos de vista y tratamos de llegar a un consenso de cuál es el punto de vista correcto en base a lo que el Señor nos quiere revelar. Pero principalmente cuando uno trata de animar a los hermanos a que lean la palabra, es para que no entre el engaño eh, a las personas, ¿verdad? Para que no entre el engaño a la hermandad ni a la iglesia y para que podamos gozarnos del Dios que tenemos. Porque mientras más yo leo la palabra, más conozco a Dios. Y mientras más conozco a Dios, más pecador me siento y más necesitado de Dios me encuentro. Porque mientras más leo, más descubro cuán pecador soy y cuánto es el amor que ha tenido Dios para conmigo. Entonces, el día de hoy vamos a basar esta enseñanza o este estudio hoy día en Romanos 8:28. Y lo vamos a leer, es conocido, pero lo vamos a leer entero desde el versículo 28 en adelante. Dice, en el nombre del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Dios es el que... oh, se me corta aquí el... Espérame un segundo. De ahí. Dios, perdón, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Usted se preguntará por qué leímos el texto completo. Eh, el mensaje de hoy día se basa en este trozo de la palabra porque se ve muy simple, pero en sí misma trae puntos que son súper cruciales para nuestra doctrina cristiana.
principalmente nuestra doctrina cristiana se basa en el hecho de que eh, Cristo es el Hijo de Dios y que principalmente es gracias a Él y a su amor para con nosotros es que nosotros podemos alcanzar santificación, podemos alcanzar la justificación, podemos alcanzar la salvación. Y además de eso, hay también aquí una doctrina que es de la predestinación. Todas estas doctrinas que no las hemos inventado, las leímos textualmente de este texto. Yo no reescribí esto. Esto está literal en la palabra del Señor. Usted va a cualquier Biblia, Romanos 8:28, y encuentra este texto igual en distintas traducciones, pero es el mismo texto y es en el fondo lo que dice. Todos los textos dicen lo mismo. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque hoy día vamos a hablar sobre algunas sectas que se hacen llamar cristianas, pero rompen con ciertos puntos que hemos en este pequeño texto encontrado y que al romperlos se hacen distintas al cristianismo en sí y que incluso uno dice, pero ¿cómo se pueden llamar que son cristianas si este punto principal no lo aplican? ¿Cómo son las sectas o cómo podemos definir una secta? Podemos definirla, como dice aquí, en tres categorías. Puede ser un grupo religioso o espiritual, que en el fondo, cuando una secta es religiosa, lo que hacemos nosotros, a lo que nos referimos, es que hace que ciertas creencias o que ciertas prácticas no estén, eh, no estén basados en la creencia, por ejemplo, que ellos dicen en la cual se basan, por ejemplo, en la Biblia. Si ellos dicen que se están basando su creencia en la Biblia y no están practicando o enseñando lo que dice la Biblia, sino que toman la Biblia y empiezan a sacar textos de ella, puede ser denominado una secta. También puede ser un grupo con creencias extremas o controvertidas. Aquí en Chile han habido varios que han salido en las noticias donde se considera que una secta es un grupo de personas que se reúne a tener actos que pueden dañar a otros, que pueden ser actos extremos, pueden ser actos que perjudiquen su salud, ya sea religiosamente, perdón, justificándola de manera religiosa o de manera espiritual. Eh, entonces, también son llamadas sectas aquellos grupos de personas en los cuales se hace algún tipo de manipulación, en donde las personas al principio pueden entrar por voluntad propia, pero luego no pueden salir porque se encuentran inmersos en un ambiente de manipulación, en donde ellos están, por lo general, siguiendo a un líder específico eh, que les va guiando y les va diciendo incluso lo que tienen que hacer. Se hace mucho la práctica de la renuncia de la voluntad propia o del pensamiento crítico o analítico que cada uno debiera tener. Esto también ocurre con las sectas cuando son sociales o políticas, en donde se sigue un grupo de creencias y se siguen a un líder. Y este líder tiene siempre la razón. Pasó, por ejemplo, con Hitler, con Mussolini y con así varios dictadores que han pasado en el mundo, donde un grupo sigue a estos dictadores o a estos líderes políticos. Eh, no todos los dictadores son líderes sectarios y no todos también han influido de manera en que sean una secta, pero la mayoría de los más connotados que ha habido en la historia han aparecido un poco de esta manera. Volvemos al ejemplo de Hitler, por ejemplo, donde él buscaba volver a instaurar la raza aria como una raza de personas superiores. Entonces ya hay una ideología particular que trata de convencer al grupo de personas que se ven identificadas con esta ideología. Entonces, pero volviendo al tema religioso o espiritual, podemos considerar que es una secta cualquier grupo de personas que se arranca de la doctrina cristiana básica, forma su propia doctrina o su propia ideología respecto de la Biblia o respecto de lo que entienden ellos por cristianismo. Tratan de
de ellos mismos interpretar a su manera las cosas. Vamos a ir a los ejemplos cotidianos que más conocemos y también vamos a hacer una ilustración de cómo han empezado, partiendo por los mormones, que fue fundada por Joseph F. Smith en Estados Unidos. Joseph F. Smith escribió un libro que se llama El Libro de Mormón y que fue publicado en 1830. Este hombre aseguró que había sido visitado por Dios Padre y por Jesucristo, y que en su visión Dios mismo le decía a él que todas las iglesias eran una abominación para Dios. Entonces él, en ese momento, decide crear su propia religión que iba a ser la correcta, aprobada por Dios en el fondo. Pero ¿qué es lo que pasa con el mormonismo? Que en el fondo el mormonismo, si usted lo empieza a estudiar, contradice, modifica y expande la Biblia. Y nosotros sabemos, bueno, o nosotros al menos, hemos basado nuestra creencia únicamente en la Biblia, que la Biblia es nuestra fuente de verdad, la Biblia es la palabra de Dios. No podemos modificarla, no podemos tampoco expandirla porque entendemos de que la Biblia se ha cerrado, que no se permiten añadir nuevos textos porque la revelación ya fue dada, no hay nuevas revelaciones. Y también creemos en que la Biblia no se contradice a sí misma, sino que se complementa en sus relatos. En cambio, el mormón cree en cuatro fuentes de verdad. Primero la Biblia, pero ellos dicen que ellos creen en la Biblia, pero siempre y cuando la Biblia esté bien traducida. Ahora, cuando a un mormón se le pregunta, pero ¿qué textos están mal traducidos y cuáles sí están bien traducidos? Se enredan. No logran estar de acuerdo en cuáles textos están realmente bien traducidos y cuáles no. Por lo tanto, queda como este limbo la Biblia si realmente está diciendo lo correcto o no. Pero para ellos es más importante el libro de Mormón. Para ellos, el libro de Mormón es el libro que usted solamente leyendo ese libro puede llegar al conocimiento pleno de Dios y puede llegar a obtener la aprobación de Dios. Tienen otro libro que se llama La Doctrina y los Pactos y que contiene todas las revelaciones modernas de cómo ha sido restaurada la Iglesia de Jesucristo. Y por último, tienen el libro La Perla de Gran Precio, que es un libro que ellos usan para clarificar doctrinas y enseñanzas que, según ellos, faltan en la Biblia. E incluso ellos incluyen información sobre la creación del mundo. ¿Qué declaran los mormones? Que Dios no ha sido siempre el ser supremo del universo. Entonces ellos pareciera que se remontan a un tiempo previo, ¿ya? Ellos dicen que Dios alcanzó el estado de Dios, es decir, que Dios se hizo Dios, viviendo una vida justa y que estaba esforzándose persistentemente en vivir esa vida. Y además, ellos creen que Dios en sí mismo tiene un cuerpo de carne tangible. Ahora, estos tres puntos nos causan ruido, no solamente como cristianos, sino también por el lado filosófico. Cuando nosotros hablamos de un ser que crea a otro ser, este ser no puede ser creado de otro. En el fondo, Dios, como ser creador, supremo, y con las definiciones y los atributos que nosotros como cristianos le damos a Dios, y como Dios en realidad no es que nosotros le demos atributos, como Dios se hace conocer en la Biblia con sus atributos, no podemos nosotros creer que Dios fue creado. Dios es y será y siempre fue igual. Dios es eterno, por lo tanto no puede haber sido creado. La creación sí, la creación fue creada de Dios, pero Dios no fue creado por nada. ¿Ya? Los mormones no creen en esto. Y bueno, acá abajo hay un montón de textos donde podemos analizar, pero en el fondo, ¿qué es lo que dicen estos textos? Y como cristianos, ¿qué es lo que creemos nosotros? Que hay un solo y verdadero Dios. Porque si nosotros decimos que Dios alcanzó su estado de Dios en base a una vida justa y a un esfuerzo, podemos asimilar de que existen más dioses, porque le estamos dando una vida a Dios previa a ser Dios.
y ya entendemos que eso no puede ser, no podemos, eh, no podemos creer esto primero porque la Biblia lo declara y segundo porque nos trae un conflicto filosófico respecto a lo que es la creación en sí misma. Pero bueno, hay un solo y verdadero Dios, esto está en Deuteronomio, en Isaías, que Él siempre ha sido y siempre existirá. Está en Deuteronomio, en Salmos y en Primera de Timoteo. Y que Él no fue creado, sino que Él es el creador. Esto está en Primera de Génesis, perdón, en Génesis 1, en Salmos y en Isaías. Él es perfecto y nadie más es igual a Él. Salmo 86 e Isaías 40. Dios el Padre no es un hombre, ni nunca lo ha sido. Esto está especificado en Números y en 1 Samuel y en Oseas. Él es espíritu, Juan 4. Y un espíritu no está hecho de carne y hueso, Lucas 24. Miren todos los textos que desacreditan la posición de los mormones. Y no estamos basándonos solamente en un libro o en un solo autor o en un solo escritor, sino que tenemos distintos libros de distintos autores, de distintas épocas, de distintos estilos el libro, porque Deuteronomio es un libro histórico de Israel, pero Isaías es un libro profético, que lo escribió el profeta Isaías. Salmos es un libro de adoraciones. Primero Timoteo es libro doctrinal, escrito por Pablo, en un tiempo muy distinto al que fue escrito Deuteronomio y asimismo Isaías. Por lo tanto, no pueden haberse puesto de alguna forma humanamente de acuerdo todos estos autores para escribir y describir a Dios y darle esta continuidad que nosotros podemos ver en este pequeño trozo. Los mormones, además, declaran que hay tres niveles de reinos en la vida venidera. Está el reino celestial, está el reino terrenal y está el reino celestial. Y además están las tinieblas exteriores, donde la raza humana va a terminar dependiendo de qué es lo que hemos creído y qué es lo que hemos hecho en esta vida mortal. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que después de la muerte vamos al cielo o al infierno. ¿Se acuerdan que en enseñanzas pasadas mencionábamos de que no hay grises en esto? ¿Es blanco o es negro? ¿Es el cielo o es el infierno? No hay nada entre medio, ¿ya? ¿Y qué nos determina si vamos al cielo o al infierno? Es si pusimos o no nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Hemos entendido también de que hay otras doctrinas entre medio, como la elección, como la predestinación, que la leímos en el texto, y como la fe solo en Jesucristo, ¿ya? ¿Qué más? Dice que al estar ausentes de nuestros cuerpos como creyentes significa que estamos con el Señor. Los incrédulos son enviados al infierno o al lugar de los muertos. Cuando Jesús venga por segunda vez, nosotros recibiremos nuevos cuerpos. Todo esto está escrito en esos textos bíblicos. Habrá nuevos cielos y nueva tierra para los creyentes, Apocalipsis 21. Y los incrédulos serán echados en un eterno lago de fuego. Y no hay segunda oportunidad para la redención después de la muerte. Tenemos nuevamente los puntos en los que creen los mormones y cómo la Biblia y el cristianismo en el fondo va desacreditando cada uno de esos puntos. ¿Por qué es importante esto? Porque como les mencionaba, los mormones dicen de que la Biblia no está 100% correcta y que todo depende de su traducción. Entonces, si nosotros presentamos estos textos, probablemente el argumento sea que no están bien traducidos o que no los hemos entendido correctamente. Pero muchos de ellos están muy claros, muy claros. Pasemos a los testigos de Jehová. Esto comenzó en Pensilvania en 1870 y esto empezó como un estudio bíblico. El hombre que hizo estos estudios bíblicos se llamaba Charles Taze Russell y él escribió varios libros durante toda su vida, que en el fondo esos libros eh, se juntan en en una sola biblioteca que se llama El Amanecer Milenial. Son 6 libros. En 1886 se funda la Sociedad Bíblica de la Atalaya. No sé si alguna vez le ha tocado en el metro, en la calle, o cuando se le ocurrió abrirle las puertas a los testigos de Jehová, que le entregaron un libro de El Atalaya. Bueno, el Atalaya es una sociedad que fue creada en 1886
para diseminar las ideas de el amanecer milenial, o en el fondo de Charles Russell. Pero en 1916 muere Russell y Rutherford escribe el séptimo volumen de El amanecer milenial, que se llama El misterio finalizado y es publicado en 1917. Ese mismo año, la organización de los testigos de Jehová se divide, ¿ya? Y aquí surgen los seguidores de Rutherford y que ellos son los que se empiezan a llamar los testigos de Jehová. ¿Qué creen ellos? Que Jesús es el arcángel Miguel, el más alto ser creado, pero esto contradice las escrituras cuando declaramos nosotros que Jesús es Dios en sí mismo, ¿ya? Puse las citas ahí, Juan 1, Juan 8 y Juan 10. ¿Qué más creen ellos? Que la salvación se obtiene mediante una combinación de fe, de buenas obras y de obediencia. Pero nosotros sabemos que en las escrituras la única forma de obtener la salvación es por medio de la fe en Jesucristo, porque es hijo de Dios. Miren, leímos un texto al principio. Vamos a seguir avanzando y no vamos a detener a analizarlo. Rechazan la Trinidad. Ellos creen que Jesús fue un ser creado y que el Espíritu Santo es esencialmente el poder de Dios. Entonces ellos no creen que Dios es trino, ¿ya? Ellos dicen que Jesús es un ser creado. Y Jesús no es un ser creado. Jesús existió desde siempre, lo declara la palabra. Siempre Jesús también existió desde siempre junto con Dios y asimismo el Espíritu Santo. Los tres son distintos, pero a la vez son uno. Los testigos de Jehová rechazan el concepto de la expiación sustitutiva de Cristo y se aferran a la teoría del rescate, diciendo que la muerte de Jesús fue un pago de rescate por el pecado de Adán. Ok, si volvemos al texto del inicio, todo lo que decía el texto al inicio se fundamenta en una premisa principal. Cristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, que vivió una vida perfecta y justa, que fue crucificado sin encontrarse en el pecado, que en él se cargaron todos nuestros pecados, es decir, él fue nuestro sustituto en la cruz, y la ira de Dios recayó sobre él, pero luego él, después de muerto, es resucitado por Dios debido a que no se encontró en él ninguna culpa, ningún pecado. Entonces, lo que hace que nuestra creencia esté fundamentada en Cristo es ese relato que yo les acabo de decir. No podemos decir que Cristo no es Dios o que Cristo no es Dios encarnado, porque entonces el sacrificio de Cristo, si nosotros hacemos que Jesús sea un mero arcángel o sea un mero ser humano, el sacrificio de Cristo no tiene sentido. Y no hay ninguna, no hay ningún fundamento para creer de que en Cristo vamos a ser salvos. Nuestra salvación está fundamentada en Cristo porque tenemos esta primicia de que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios se encarnó en Jesús para poder sustituir, ¿verdad?, nuestra culpa. Nosotros debíamos estar en la cruz, pero fue Cristo quien estuvo en la cruz. El Atalaya, esta sociedad, basa sus creencias y doctrinas en las originales y expandidas enseñanzas de Russell, pero también en Franklin Rutherford y en sus sucesores. El cuerpo gobernante de la Sociedad Bíblica de la Atalaya, en inglés se dice Watchtower Bible and Tract Society, es el único grupo de su organización que afirma tener la autoridad para interpretar la escritura. Fíjense en esto. Este grupo gobernante de la Sociedad Bíblica de la Atalaya dicen ellos que son el único grupo en su organización que afirman tener la autoridad para interpretar la escritura. Es decir, nadie más tiene autoridad para interpretar la escritura. Lo que el cuerpo gobernante dice concerniente a cualquier pasaje de la escritura es visto como la última palabra, así que el pensamiento independiente es fuertemente desechado. Usted, hermano, y aquí es donde vemos que es una secta, porque usted no puede pensar por su propia cuenta. Usted no puede interpretar la escritura en base a su
propia interpretación o en base a lo que usted está entendiendo de la palabra. Porque si usted entiende algo que es distinto a lo que dice la sociedad de la atalaya, entonces usted tiene que de alguna forma volverse a orientar y volverse a ajustar a los lineamientos de la atalaya. No puede pensar distinto, no puede discernir de una forma diferente. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, se nos invita en Segunda de Timoteo que con diligencia nos presentemos a Dios como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad en el fondo. Se nos invita a hacer este pensamiento crítico, a estudiar la palabra, a interpretarla correctamente, a buscar quien nos pueda ayudar a interpretarla, a buscar guía, pero no en el fondo, tener una organización que diga que ellos tienen la última palabra respecto a la escritura. Podemos llegar a consensos. Eso es lo que se ha hecho durante la historia del cristianismo. Se han juntado un montón de personas que entienden mucho de la palabra, se ponen a estudiar durante meses un texto bíblico o un grupo de textos bíblicos y sacan de él un extracto que dicen, esto es lo que hemos interpretado y hemos llegado a, a una, ¿cómo se dice? Una comunión respecto a la interpretación de la palabra. Pero todo esto es en base a oración, en base a búsqueda, en base a lectura de la escritura de la palabra del Señor. De ahí es donde salen todas estas declaraciones que hace la iglesia, como por ejemplo Westminster, como es también todas estas declaraciones que han habido durante la historia, incluso mismo Pablo cuando escribe en muchas de sus cartas, él está haciendo este trabajo de interpretar la escritura porque muchas veces él cita textos del Antiguo Testamento para fundamentar sus enseñanzas. Pasando a otro grupo, el Crislam. El Crislam es un intento de mezclar el cristianismo con el Islam. Sí, metemos a la juguera el cristianismo y el Islam y sale el Crislam. Se inició en Nigeria en los años 1980. Dice que uno puede ser cristiano y musulmán al mismo tiempo. No se hacen llamar una religión en sí misma, sino que dicen de que es un intento de eh, unir ambas religiones y que no haya distinción. Ellos dicen de que hay varios hechos, por ejemplo, de que Jesucristo es mencionado 25 veces en el Corán, o que el cristianismo y el islam tienen enseñanzas similares sobre la moral, sobre la ética, sobre la necesidad de que las dos religiones son monoteístas y además se crea esto porque son las dos religiones más grandes en el mundo. Y en el fondo, ellos dicen que quieren pelear contra el ateísmo o contra religiones inventadas. Perdón. El Islam es considerado como la solución para el conflicto entre el mundo occidental, que es predominantemente cristiano, y el Medio Oriente, que es predominantemente musulmán. Mientras que es innegable que existen muchas similitudes entre el cristianismo y el Islam y el judaísmo, el Islam en última instancia falla, porque el cristianismo y el Islam son diametralmente opuestos en el más importante de los temas, la identidad de Jesucristo. Volvemos a la palabra que habíamos leído al inicio. Porque el cristianismo declara que Jesucristo es Dios encarnado de forma humana, ¿cierto? Para los cristianos, la deidad de Jesucristo no es negociable, ¿ya? Porque sin su deidad, la muerte de Jesucristo en la cruz no hubiera sido suficiente para, para hacer el sacrificio expiatorio de los pecados del mundo entero. Era lo que les explicaba cuando estábamos viendo los testigos de Jehová. Cuando nosotros decimos que Jesucristo no es Dios, entonces no tiene sentido la muerte de Cristo en la cruz, porque no se convierte en un sacrificio válido para Dios mismo. Pero el problema es que el Islam rechaza la deidad de Jesucristo. El Corán declara que la idea de que Jesucristo es Dios es una blasfemia, y ese 5:17 es del Corán.
La creencia en la deidad de Jesucristo es considerada inmundicia para los musulmanes. Es decir, si usted a un musulmán le dice que Jesucristo es Dios en sí mismo, para ellos es una inmundicia, es una blasfemia. Ellos, por así decirlo, como los fariseos, rasgan las vestiduras. Si usted dice que Jesucristo es Dios o es considerado parte de Dios. Además, el Islam niega la muerte de Jesucristo en la cruz. Ahí está la cita del libro del Corán. La doctrina más crucial de la fe cristiana es rechazada en el Islam. Por lo tanto, ambas religiones no pueden juntarse, no pueden, porque en lo más básico, en lo más medular de la religión cristiana, que por eso nos hacemos llamar cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Y Cristo no fue solamente un hombre, no fue solamente un profeta que pasó o un gran maestro, no. Entonces, hacen que el Islam sea algo que no puede existir ni para el Islam ni para el cristianismo. Por último, pasemos al adventismo del séptimo día. El adventismo del séptimo día tiene su origen en la rama del adventismo, que fue un movimiento del siglo XIX, ¿ya? Ellos se anticipaban a la aparición inminente de Jesucristo. Fue fundado por William Miller, un falso profeta que predijo que Jesús retornará entre el 1843 y 1848. ¿Qué es lo que pasó con este hombre? Lo que pasa con muchos de estos profetas. Cuando la predicción no sucedió, los milleristas, que se llama así porque el grupo fue fundado por William Miller, los milleristas se disolvieron y ese evento se conoce como la Gran Decepción. Hasta ahí podríamos haber dicho, hasta aquí fin de la historia, se acabó, pero no, porque un par de seguidores afirmaron empezar a tener visiones para explicar el error en la profecía. Y aquí entramos al fanatismo. En lugar de venir a la tierra, Jesús había entrado en el templo celestial. Por eso la profecía no se cumplió de manera física, sino que se cumplió de manera espiritual. Es decir, mucha gente empezó a decir de que empezó a ver imágenes de que Jesús en 1844 había entrado a una especie de templo celestial y que esa había sido la llegada de Jesús espiritualmente, no físicamente y visible. Lo que dice la palabra, que todo ojo le verá. Y no está hablando de forma espiritual, está hablando de forma física, corpórea. Cristo vuelve de manera corporal, visible por todos. Entonces, hay una niña de 17 años que se llama Ellen Harmon. Esta niña empezó a decir que empezó a tener visiones. Esta niña tiene visiones a lo largo de su vida, que son alrededor de 2000 visiones, pero esta primera visión, ella la tiene después de una oración, después de la gran decepción. Ella logró unir a través de sus visiones todas las fracciones adventistas y se convirtió en la guía espiritual de un nuevo grupo religioso. En 1846 se casó con un pastor adventista que era llamado James White. Por lo tanto, ahora la niña pasa de llamarse Ellen Harmon a llamarse Ellen de White. Y la doctrina del adventismo fue formada principalmente y está fundamentada en las visiones de la niña, de Ellen White. Por ejemplo, ellos consideran que el Apocalipsis 19:10 es una referencia a los escritos de Ellen. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ellos dicen que ella tenía el espíritu de la profecía. Por lo tanto, ella daba testimonio de Jesús a través de sus visiones, de sus profecías y de sus escritos. Ella escribió alrededor de 10.000 escritos. Fue una persona que se dedicó a escribir toda su vida, en el fondo a tener visiones y a escribir. Eh, Me perdí una. El problema es que el adventismo del séptimo día incluyen enseñanzas, por ejemplo, de que Satanás es el chivo expiatorio.
que Satanás cargará con los pecados de los creyentes. Esto lo escribe ella en el libro La Gran Controversia. Y es opuesto a lo que dice la Biblia de quién fue el que llevó nuestros pecados. Nosotros sabemos que el que llevó nuestros pecados fue Cristo, no Satanás. Satanás no llevará nuestros pecados. Entonces, esto ya se vuelve un poco de herejía, pero en el fondo es Jesús, y nos tiene que quedar bien claro, es Jesús quien carga con nuestros pecados, no es Satanás. También ellos dicen que Jesús, también, al igual que los mormones, o no, los testigos de Jehová, ya me estoy confundiendo, dicen que Jesús se identifica como el arcángel Miguel. Eh, una doctrina que niega la verdadera naturaleza de Cristo y que enseña que Jesús entró en una segunda fase de su obra redentora el 22 de octubre de 1844, como fue profetizado por Kieran Hudson. Entonces ellos dicen, así justifican ellos que la profecía de 1844 se cumplió. Ellos dicen que antes de esa fecha Jesús era el arcángel Miguel y que después de esa fecha Jesús entra en una nueva fase de su obra redentora. Es decir, ahí es como que empezara de nuevo, o que como que ahí Jesús vino a la tierra otra vez y empieza de nuevo un plan de salvación. Además, los adventistas se encargan de guardar el sábado como una doctrina básica, ¿ya? Pero en Romanos 14 dice, uno hace diferencia entre día y día, uno juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo en Romanos está hablando a un grupo de gentiles que traen distintas doctrinas. Eh, algunos incluso vienen del judaísmo eran israelitas y usted sabe que los israelitas eran muy sagrados en guardar el día del Señor por las leyes que tenían ellos. Pero las leyes, como lo dice Pablo, no fueron hechas para que el hombre se salvara. Las leyes que Cristo o que Dios entregó al hombre fueron una demostración de que el hombre no podía cumplir las leyes. Entonces, cuando Pablo se encuentra con esta controversia entre los gentiles, cuando ellos discuten y dicen, pero no, es que no podemos comer carne, otros dicen, sí, sí podemos. Unos dicen, es que hay que guardar el día del Señor. Otros dicen, no, porque ya seguimos a Cristo. Y no, es que hay que hacer algunos sacrificios. Es que no. Incluso Pedro mismo se ve envuelto en estas controversias cuando empieza a cortar el prepucio de los varones, de los gentiles, para que recibieran la salvación de Cristo. Eh, pero mismo Pablo le dice, ¿qué estás haciendo? Si en Cristo todas las cosas ya han sido hechas y por lo tanto el hecho de que tú creas en Cristo y que sigas a Cristo ya es suficiente. No necesitamos hacer algo más para obtener la salvación. Entonces, dentro de toda esta controversia y las confusiones que habían en este mundo inicial donde la iglesia comienza, es donde Pablo le dice a los romanos, y aquel que guarde el día, ok, guárdelo porque lo hace para el Señor. Y aquel que no guarda el día, no importa porque no lo guarda, no por rebeldía no lo guarda, sino que lo hace porque también entiende de que para Dios es válido y da gracias a Dios por eso. Entonces ahí mismo la palabra dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios y entiende que la comida proviene de Dios y que toda la comida proviene de Él. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, por eso dice, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces,
esto de guardar el día sábado que hacen los adventistas no pasa a ser más allá de una regla. No es válido en el punto de vista cristiano, no es algo fundamental, no es algo que nosotros debamos imitar y debamos hacer. Nosotros lo que hacemos es acordar un día para servir al Señor, para adorarlo, que es el día domingo, pero por un tema de que se nos da que el día domingo lo queremos dedicar a Dios. Pero si el día de mañana el pastor dice, no, ¿sabes qué? Nos vamos a juntar los sábados. Ok, nos juntamos los sábados y no hay problema. Será por un tiempo, será temporal, será para siempre. Será porque a lo mejor él tiene que viajar a Polonia los domingos y se hace muy pesado, entonces nos vamos a empezar a juntar los sábados. Pero no tenemos que convertir un día en un objeto de adoración en el fondo. Y que si no cumplimos ese día nos convertimos en pecadores porque nos volvemos, mis hermanos, como otras más de estas sectas, donde lo importante no es Cristo y nuestro servicio y nuestra devoción a Cristo, sino que lo importante empiezan a hacer otras cosas. Lo importante es siempre adorar al Creador, a Dios, a su Hijo, y estar en ellos a través del Espíritu Santo, pero no darnos vuelta, darle la espalda al Creador y empezar a adorar su creación. ¿Ya? Es algo que no tenemos que confundirnos y que tenemos que tener claro. Espero que la palabra y que este estudio de hoy día haya sido claro, nos haya dado un poco de lineamiento de las diferencias entre las religiones que nos podemos topar en el día a día y las diferencias, que nos diferencia de ellos también. Así que esperando de que el Señor nos ayude a seguir aclarando nuestra mente, aclarando nuestras ideas, a poder servirle de mejor forma y a seguir conociéndolo. Es que por eso para el Señor yo entrego toda la honra y toda la gloria, y esta ha sido la palabra del día de hoy. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. El Señor bendiga a mi hermano.